Espera, espera. Me ha costado mucho llegar hasta ti. Solo te pido un momento de tu tiempo. Quiero que me escuches, porque quiero que sepas que estoy aquí para poder ayudarte si me necesitas. Yo soy Metatron y quiero que conozcas mi historia. No te prometo algo muy increíble, pero tú podrás saber quién soy y cómo llegué aquí, a ser el más cercano a Dios mismo. Me dieron un apodo gracias a esto, pero siento que puede llegar a ser más grandilocuente de lo necesario. El pequeño Yahvé. Sé que es raro, pero que quieras seguir escuchando mi historia me llena el alma. ¿Que si los ángeles tienen alma? Esa es una excelente pregunta, pero no me gustaría responder por el resto de mis hermanos. En mi caso específicamente, es cierto que poseo un alma humana, como la tuya. Verás, no siempre fui Metatron, también fui carne, fui Enoch, un siervo entregado en cuerpo y alma a nuestro Padre Celestial. Tanto fue mi amor por Dios, que Él me iluminó con su divina luz y me permitió andar con Él, caminar y caminar. Mi cuerpo en ese tiempo ya estaba desgastado con el paso del tiempo, que no deja libre a ninguna carne, pero debía esforzarme. No cualquiera puede caminar con Dios. De hecho, creo que fui muy privilegiado. No quiero decir que Dios tiene sus favoritos, pero creo que sin dudas en la lotería divina a mí me tocó el más grande premio, estar ante la divina presencia de Dios. Pero antes de llegar ahí, aún era Enoch, ¿recuerdas? Era solo carne que tenía mucho miedo de probar la muerte. Por suerte, Dios decidió apiadarse de mí y llevarme al cielo con Él. Por mí vinieron un grupo de ángeles. Su apariencia no era de este mundo. Ruedas llameantes con ojos, hechas de un material metálico, que las hacía brillar hasta el punto que parecía que humeaban. «No temáis», me dijeron al unísono, y aunque su imagen era claramente impactante, es cierto, no sentí temor. ¿Cómo sentir temor de los mensajeros de Dios? Que me llevarían a un viaje sin igual además. Me llevaron a conocer los secretos más oscuros de este planeta. Me descendieron a las entrañas del Sheol. Y aún así, luego de todo eso, pude ver el punto más elevado del mismísimo cielo, donde Dios en persona me esperaba. El arcángel Uriel me mostró el abismo, un pozo oscuro lleno de fuego celestial, donde los ángeles caídos serían encarcelados. En el oeste, una gran montaña se alzaba, donde las almas de los muertos aguardaban el día del juicio final en el Sheol, el inframundo de la mitología judía. Y luego me aventuré a otro lugar en la tierra, donde una colosal montaña de fuego y montaña de piedras preciosas deslumbraban la vista. Allí se erguía el trono donde Yahvé se sentaría cuando visitara la tierra en el futuro, y el árbol de la vida del paraíso. Y finalmente me adentré en el centro de la tierra, donde una corriente de agua fluía desde una montaña sagrada. Desde este punto de observación vislumbré una tierra desolada donde yacían aquellos que habían insultado y blasfemado contra Yahvé. Así es como yo, Enoch, fui guiado por la mano divina a través de los cielos, testigo de maravillas y horrores que desafían a la imaginación. Mi viaje comenzó en el primer cielo, donde los ángeles con su gracia celestial controlaban los fenómenos atmosféricos. Allí observé cómo la lluvia y la nieve eran tejidas con esmero en el telar divino del cielo. El segundo cielo, sin embargo, era un lugar sombrío, donde los ángeles rebeldes sufrían su tormento eterno, una oscuridad que se cernía sobre ellos como un manto implacable. En el tercer cielo, el jardín del Edén se extendía ante mis ojos, un paraíso inmaculado que trascendía toda imaginación terrenal. Más al norte, un infierno aguardaba a los injustos y a aquellos que habían vivido en pecado, un lugar de sufrimiento inimaginable. Mi ascenso continuó hacia el cuarto cielo, donde el sol y la luna danzaban en su eterno ciclo. En el quinto cielo me encontré con los Grigori, los vigilantes o ángeles caídos, una presencia ominosa que susurraba de rebelión y caos.
En el sexto cielo, el resplandor de los arcángeles me deslumbró, he de admitirlo, rodeados por 7 fénix, 7 querubines y 7 seres alados con 6 alas, pero fue en el séptimo cielo donde la visión alcanzó su apogeo. Desde la distancia contemplé al mismísimo Dios Yahvé, sentado en su trono, emanando una luz asombrosa y sobrenatural. El octavo cielo era el hogar de Musalot, que guiaba las constelaciones con maestría. El noveno cielo, el firmamento superior, se albergaba el zodiaco estelar, y finalmente en el décimo cielo llegué al trono de Yahvé, donde mi destino se entrelazó con la divinidad. Ante la presencia divina me sentí absorbido enteramente por su ser. Sentía que era un estado de paz absoluta, de regocijo que nunca antes había sentido a ese nivel. Mi alma se retorcía de júbilo, mientras mi conciencia se desvanecía ante el Dios, el Uno, el primero y el último. Pero un pensamiento me sacó de esta experiencia celestial. ¿Qué pasará conmigo cuando termine el viaje? Esperaba saber en qué lugar del cielo estaría. Uno no pensaría que Dios me habría dado un tour por el cielo para luego enviarme al infierno, y por suerte no fue así. Me hizo una propuesta que sin dudas era difícil de negar. Me ofreció convertirme en su escriba. Celestialmente es una tarea que en el cielo, antes de que yo lo hiciese, habría sido impensable, pero había una parte que Dios no había mencionado: la posibilidad de formar parte de la hermandad angelical. Y no solo eso, sino a elevarme por encima de ellos en un puesto que estuvo destinado para un hermano que ha caído en el pecado. El verdadero rey de los ángeles, encomendado por el mismísimo Dios, sería el título que llevaría con humildad y amor por Dios y toda su creación. Dios me bendijo con un nuevo ser. Mi alma sería angelical, mi cuerpo sería divino y mi ser evolucionaría a una nueva entidad. Enoc quedó en lo más profundo de mi nuevo ser y renací como Metatrón, siempre dispuesto a interceder entre lo divino y lo mundano, porque no olvido que durante mi existencia he sido ambos, aunque lo mejor de todo es que me dieron una silla. Suena a broma, pero no tienes idea del privilegio que es poder sentarse en presencia del Creador. De hecho, soy el único que tiene permitido hacerlo. Espero hayamos podido conectar porque, la verdad, ya no nos queda mucho tiempo. En cuanto te vayas, empezarás a olvidar mi historia. Te dirán que no existo y te obligarán a callar mi nombre. Está bien, solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, como mi padre también lo estaría. Y que si quieres que mi nombre no sea olvidado, comparte este relato con alguien. La gratitud también es amor. No olvides que no hay nada que pueda contra Dios y que Él nos dio a todos un poco de su luz, y que si la cultivamos, esa luz puede convertirse en lo que fue, luz divina. Haz que brille, y si lo logras podrás ver cómo tu vida evoluciona a nuevos horizontes conmigo a tu lado, si así lo quieres, para acompañarte en tu travesía. Si así lo deseas, te guiaré, pero si no es así, eres libre de decidir, así como yo también lo fui. Debo irme. Haz que tu luz interna brille. Adiós.